Listo, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación, doctor. Y mi primera pregunta sería, ¿usted qué opina que viene para México durante la pandemia del COVID-19 en los próximos meses? Bueno, yo desafortunadamente lo que me temo que se nos avecina es un desastre sin límite, porque en los países en donde efectivamente se logró controlar la pandemia, algunos países de Oriente, algunos países europeos, lo que vemos es cómo han tenido que volver a declarar cuarentenas y confinamientos ante una serie de brotes. Allí sí se puede hablar de brotes. Aquí cuando uno examina las curvas que presenta el doctor López Gatell, que creo que ahora ya no lo piensa hacer, lo que estamos viendo por el contrario es una curva en ascenso, una admisión de parte de las autoridades de salud de que debe haber mucho más fallecimientos, enfermos y contagiados de lo que han reportado. Y entonces en esas condiciones, a pesar de la prudencia con la que se ha actuado en la Ciudad de México, declarar que ya se pueden pasar a un semáforo naranja y qué sé yo creo que lo único que vamos a tener, lo que podemos esperar es un incremento de el número de casos en una pandemia que está lejos de ser controlada en nuestro país. ¿Cuál sería su opinión sobre, pues efectivamente esto que anunció el doctor López-Gatell, de que ya no van a dar a conocer las cifras diariamente, sino ya va a ser semanal? Bueno, es una más de las contradicciones en las que él ha caído. Mire usted, a mí desde un principio me pareció terrible la afirmación que hizo el doctor López-Gatell hace ya meses, parece mentira, pero hace ya meses, cuando dijo que ojalá el presidente se contagiara porque de esa manera quedaría inmune. Obviamente el doctor López-Gatell lo que tenía en mente era que el COVID-19 era causado por un virus que tenía una conducta y unas características equivalentes a las del virus de la influenza. El parecido entre los dos virus es el mismo el que hay entre, digamos, un tiburón y una garrapata. Los dos son animales, pero son animales completamente diferentes. Y en lo que estamos viendo con la pandemia ahora es un crecimiento rapidísimo de un virus que infecta muy rápidamente con mucha eficacia, que se transmite con mucha eficacia y ciertamente atenuar los datos o el impacto de los datos presentándolos cada semana es algo que probablemente ayudará en términos de propaganda gubernamental, pero que no va a ocultar la realidad. De acuerdo al periódico El Reforma, dice que en 36 días de la nueva normalidad crecieron los contagios 189% en el país. Doctor, ¿usted qué cree que venga entonces para cuando lleguemos a invierno, por ejemplo, en octubre, en otoño, en noviembre, qué va a pasar? Bueno, desde luego que ya empezamos a tener una idea de lo que va a pasar si se fija uno en ese silencio ominoso que han guardado las autoridades de salud con respecto a los casos de sarampión. Lo que vamos a tener nosotros es, a medida que se acerque el invierno, es a la suma de la tragedia que significa el COVID-19, vamos a tener los casos de influenza, de la influenza estacional. Aquí vale la pena comparar también la conducta de los dos virus, porque mientras que la influenza tiene una conducta claramente estacional, no estamos viendo eso en el caso del COVID-19. Entonces se nos van a juntar una serie de padecimientos que pueden desafortunadamente saturar a los hospitales y a las capacidades del personal de salud para atender el número de pacientes y de enfermos. ¿Usted qué opina sobre las pruebas que se están haciendo COVID en nuestro país? Las pruebas se debieron haber implementado desde un principio. Las pruebas, se tienen que hacer pruebas para saber el número real de personas infectadas, para hacer políticas de seguimiento de contactos, para conocer las áreas de mayor riesgo de infección y la negativa del doctor Gatell a utilizar pruebas, negativa que es compartida por un cierto número de funcionarios, me parece de una irresponsabilidad brutal. Cuando uno ve la manera
en que se ha controlado la pandemia en lugares donde sí lo han logrado, digamos en el caso chino, en el caso de Corea del Sur, en el caso de Alemania, en el caso de Nueva Zelanda. Lo que ve uno es un uso muy, muy cuidadoso, muy bien articulado de las pruebas, que las pruebas en un principio eran defectuosas, eran incompletas, no tenían la actitud adecuada, eso es cierto, pero las pruebas han mejorado enormemente y me parece que es parte de esa política no bien definida de vaivenes triunfalistas que han asumido las autoridades de salud en el país. Finalmente, doctor, ¿usted cree que fue buena la fecha cuando se acabó la sana distancia, la jornada de sana distancia? En modo alguno, en modo alguno. Mientras no tengamos tratamientos eficaces, que no los tenemos, y mientras no tengamos vacunas, que no las tenemos, tendremos que habituarnos a una conducta que implica la higiene, la sana distancia, el uso de cubrebocas, etc. La gente se olvida, y esto sí no le ocurre nada más a las autoridades políticas o a las autoridades de salud en México. La gente en general se olvida que no tenemos respuesta médica adecuada para el COVID-19, como no sean las medidas de precaución para evitar que aumente el número de personas infectadas. Perfecto, doctor, pues muchísimas gracias. De Pisa y Corre con Nacho Lozano, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.